te pedimos, Señor, que me utilices, Señor, con poder, con fidelidad, que yo pueda predicar con denuedo tu palabra, pero sobre todo con amor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, cuando pensamos, voy a comenzar con una pregunta. Cuando nosotros pensamos o escuchamos en la palabra falsos pastores y maestros, ¿qué es a quienes se nos viene en la mente inmediatamente? Cash Luna, dicen aquí, ¿qué más? Sergio Enríquez, ¿quién más? Guillermo Maldonado, ¿ah? Dante Gebel, ok. Es triste, pero lo primero que cuando escuchamos de pastores y maestros falsos son los que escuchamos y los que vemos en el mundo religioso hoy en día, lamentablemente. El mundo religioso de nuestros días está lleno de falsos pastores, profetas, apóstoles y maestros falsos. Eso está al orden del día. Pero algo importante que debemos saber es que hay dos tipos de falsos maestros. Y quiero que lo entiendan bien. Hay dos tipos de pastores falsos y maestros falsos, ¿ok? Están en primer lugar los del tipo como Sergio Enríquez de Benecer, Cash Luna, como María Luisa Paravique de Colombia, como Edir Marcelo en Brasil, Germán Ponce en Honduras, Dante Gebel, Nazón García, Joaquín García de La Luz del Mundo, Guillermo Maldonado, Joel Osteen de Estados Unidos, y la lista es larga e interminable. ¿Ok? Estos son los que dirigen sus propias sinagogas de Satanás, o sea, iglesias que no predican el evangelio verdadero. Yo menciono mucho esta palabra y quiero que ustedes recuerden, cuando yo digo, esta es una sinagoga de Satanás, yo estoy diciendo, este es un lugar o una iglesia donde no se predica el evangelio verdadero. Eso quiero dar a entender, ¿ok? Pero también, hermanos, están los del tipo de los que están en medio de iglesias bíblicas, de los que están en medio de nosotros, de nuestras iglesias verdaderas, de iglesias hasta reformadas, que tienen apariencia de piedad, pero son falsos. Y Satanás, queridos hermanos, escúchenlo bien, tiene un buen plan para cada maestro falso, para cada pastor falso, tiene un buen plan. Los falsos maestros, hermanos, como Sergio Enrique y Cash Luna, tienen como propósito engañar con sus falsas enseñanzas, principalmente a los falsos cristianos, en su mayoría. ¿Ok? Y el propósito con estas falsas enseñanzas es guiarlos a vivir en el error. Ese es el propósito. Guiarlos a vivir en el error, haciéndoles creer que son cristianos y que van al cielo, pero al final del camino, tanto ellos como sus seguidores encontrarán el infierno al final de sus días si no se arrepienten. Esta es la triste realidad de las sinagogas de Satanás, donde se reúnen miles y miles de personas a escuchar cualquier cosa menos el verdadero mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Pero, hermanos, los falsos pastores y maestros que están en medio de iglesias bíblicas tienen como propósito destruir iglesias verdaderas. O sea, el problema verdadero para la iglesia verdadera no es Cash Luna, no es Sergio Enríquez, porque ellos están engañando a sus seguidores, a personas que no conocen al Señor. Pero los falsos pastores y maestros de iglesias bíblicas, estos tienen propósito de destruir a la iglesia de Cristo, a la iglesia verdadera de Cristo, dividiéndola y arrastrando a los cristianos verdaderos al error y desviándolos de las enseñanzas sanas en las cuales han sido enseñados por medio de la palabra de Dios. Hermanos, muy claro, los falsos pastores y las iglesias falsas como Casa de Dios y Ebenecer son terriblemente destructivos. ¿Por qué? Porque sus daños afectan directamente al alma de sus seguidores, eso está claro. Pero cuando hablamos de las consecuencias que dejan estos perversos, no estamos hablando de cosas temporales y físicas, hermano. Estamos hablando de cuestiones eternas, de sus almas. Los falsos pastores y maestros son peor que los narcotraficantes.
son peor que cualquier plaga en la humanidad. Porque las consecuencias de estos hombres perversos son cuestiones eternas, son el alma de las personas. Pero, hermanos, este es el contraste. Pero los falsos pastores y maestros que están en medio del pueblo verdadero de Dios son aún más peligrosos. O sea, son aún más peligrosos. ¿Cómo así, me dirías tú? Porque los del tipo como Cash Luna y Sergio Enríquez, por muy falsas que sean las enseñanzas de ellos, no son las que destruyen a las iglesias verdaderas. Es más, los cristianos verdaderos ni escuchan a esta clase de hombres malvados. ¿Sí o no? Así es. Ese no es el problema para nosotros. Cash Luna no es un problema para la iglesia de Cristo. El problema para la iglesia de Cristo, pongan mucho cuidado, son los que destruyen iglesias bíblicas. Son los falsos pastores y maestros dentro de iglesias bíblicas. Ese es el verdadero problema. Y este hecho hace que sea muy difícil reconocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque no son, porque son de los nuestros, hermanos. Son de los nuestros. Predican como reformados. Saben la confesión de fe. Tienen un gran énfasis en las grandes doctrinas históricas de la Reforma. Hablan mucho de los puritanos y hay mucho hasta de, y hablan tanto de los puritanos que muchos quieren hablar y vestirse como puritanos. Pero sus corazones y sus vidas están vacías de la doctrina. Vacíos de una doctrina que afanosamente estudian y predican. Esto es lamentable. Por eso es difícil poder identificar a estos falsos pastores y maestros. Hermanos, pero gracias a Dios, es por eso importante poder reconocer y combatir a toda clase de falsos maestros. A los del tipo como Sergio Enríquez y Cacho Luna y como el del tipo que están en las iglesias bíblicas. Para el tiempo, hermanos, para el tiempo de la iglesia del primer siglo, ya había afectado esta plaga de falsos maestros y pastores en las iglesias del primer siglo, en diferentes partes, en diferentes países. La iglesia y las iglesias de la isla de Creta no eran la excepción. La plaga de los falsos pastores y maestros ya había llegado también a las iglesias de Creta. Las iglesias de Creta estaban pasando por momentos difíciles, hermanos. Es por eso de la misión tan importante de Tito en las iglesias de Creta. Porque recuerden, amados, que el asunto de los falsos pastores y maestros tiene que ver con las almas, con el alma, y sus consecuencias son eternas en la vida de los miembros de una iglesia. O sea, es una plaga peligrosa, terrible. ¿Ok? Y tenemos en esta mañana, hermanos, con ayuda del Señor, cada uno tiene su bosquejo, ¿verdad? Cada uno tiene su bosquejo. Con ayuda del Señor tenemos en esta mañana 4 aspectos importantes sobre los falsos pastores y maestros que el Señor quiere que nosotros sepamos. No podemos combatir a un falso pastor y maestro si no los podemos identificar, ¿sí o no? Bueno, ese es el deseo del Señor, hermanos, ¿ok? Y el bosquejo de esta mañana tiene 4 puntos, pero vamos a desarrollarlo en 2 partes, hermanos, ¿ok? Vamos a desarrollarlo en 2 partes. Vamos a ver en esta mañana el punto número 1 y el punto número 2. Vamos a ver en esta mañana el carácter de los falsos pastores y maestros y vamos a ver el trabajo que hacen los falsos pastores y maestros en medio de la iglesia, ¿ok? Y en un siguiente sermón, con primero Dios, vamos a ver el remedio contra los falsos pastores y maestros y el resultado en la vida de los falsos pastores y maestros, ¿ok? Para si Dios lo permite. Así que vamos a comenzar, hermanos, con esta pequeña introducción. Vamos a comenzar con nuestra exposición en esta mañana y es importante recordar un poco de lo que vimos en el último sermón, ¿ok? Espero tengan fresco lo que vimos en el último sermón de Tito, ¿ok? Recuerdan, Pablo del versículo 5 al 9 está recordándole a Tito los requisitos, las calificaciones, las cualidades que debe tener un hombre que tiene el anhelo de ser un pastor. O sea, las calificaciones de un liderazgo bíblico. Y en ellos no solo habla, hermanos, del carácter del hombre en el hogar. Recuerde, ¿verdad? Debe ser irreprensible. En primer lugar, Tito debía ver que la vida de este hombre, ¿a dónde, hermanos? ¿En la iglesia? No. ¿A dónde?
en el hogar, porque recuerde que un hombre es lo que es en su casa, no en la iglesia. ¿Ok? Después tenía que ser irreprensible en su conducta, cómo se conduce con las demás personas. Y el último debe ser irreprensible en su doctrina. Este hombre debe tener una calificación doctrinal también. ¿Ok? Y lo vimos en el sermón pasado. Pero hermanos, pero no solamente esa instrucción doctrinal no solamente es para enseñar a la iglesia. Esto es un punto muy importante. Dentro de los requisitos que vimos de los pastores bíblicos, hay algo muy especial e importante, hermanos. Y es que también necesitaban refutar las falsas doctrinas, ¿ok? Refutar las falsas doctrinas. Recuerden el versículo 9. Hermanos, entender, aprender y enseñar la sana doctrina no solamente es importante para alcanzar a los escogidos de Dios y edificar a la iglesia, sino también para identificar lo falso y corregir o refutar lo que contradicen la sana doctrina. O sea, un pastor tiene que tener la habilidad, el coraje, el valor para refutar el error, no solamente declarar la verdad. O sea, un pastor, como dije, no puede ser un hombre cobarde de entrada. Tiene que ser un hombre con valor, que él tiene más temor de Dios que el de los hombres. ¿Ok? Ahora en estos versículos que tenemos delante de nosotros en esta mañana, Pablo quiere hablarle a Tito con más detalles del por qué es necesario corregir lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente? Establecer un liderazgo bíblico. Recuerden que el problema es que no había posiblemente un liderazgo en las islas de Creta, sino que quienes estaban en el liderazgo eran falsos pastores y maestros, muy posiblemente. Así que él debía resolver el problema de los falsos pastores y maestros que habían en medio de las iglesias bíblicas de Creta. No estamos hablando de sinagogas de Satanás, estamos hablando de iglesias en las cuales Pablo había instruido a los hermanos y había establecido o había guiado en su establecimiento. Los pastores bíblicos necesitan trabajar con los falsos pastores y maestros y llamarlos al arrepentimiento. Eso es algo claro. Es por eso lo necesario de un liderazgo bíblico, porque ellos son los llamados a trabajar con esta gente, con estos hombres en medio de la iglesia. Así que esta mañana vamos a escuchar lo que Pablo le quiere decir a Tito sobre estos hombres perversos. Hermanos, Pablo sabía que era importante enseñarle a Tito sobre cómo identificarlos para poder así saber qué debe hacer con ellos. Esto es un ingrediente indispensable para lograr y hacer el trabajo encomendado en las islas de Creta. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver cómo es el carácter de un falso pastor y maestro. ¿Cómo es el carácter de un falso pastor y maestro? Y dice el versículo número 10, 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hermanos, Pablo le dice a Tito en primer lugar que hay muchos de estos falsos pastores y maestros. Es lo primero que encontramos en el texto, ¿verdad? Porque hay aún muchos, dice, ¿ok? Y esta palabra aún implica algo muy importante en el texto. Implica que en el tiempo que Pablo estuvo en la isla, muy posiblemente él identificó a muchos y trató con muchos de ellos. Pero a pesar de haber tratado con algunos, aún habían quedado muchos. Esa es la idea. Ya se han tratado con algunos, pero aún había muchos. Habían quedado muchos de ellos en medio de las iglesias de Creta. Y Tito debía continuar tratando con ellos. Esa es la idea. ¿Ok? Lo segundo que notamos en el texto es que habían aún muchos. Así que no era una plaga pequeña de falsos maestros lo que había en las iglesias de Creta. Eran varios. Y es por eso que Pablo quería que Tito y cada uno de nosotros podamos identificar y discernir entre un verdadero pastor y un falso. Ya que a simple vista también tenían apariencia de piedad, posiblemente bien cambiados, con sus buenos trajes finos. Tenían buena apariencia, pero por sus frutos podemos conocerlos. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. O sea, por su carácter. Ahorita vamos a ver el carácter de un falso pastor y maestro en este primer punto. Y Pablo le da a Tito 3 cualidades en el carácter de estos hombres.
La primera es que los falsos pastores y maestros son contumaces. Es lo primero. Tito, un falso pastor y maestro es contumaz. Número 2, otra cualidad del carácter de un falso pastor y maestro es que son habladores de vanidades. Número 3, es porque los falsos pastores y maestros son engañadores. ¿Ok? No olviden estas 3 cualidades del carácter de un falso pastor y maestro. Y vamos rápidamente. La primera cualidad en el carácter de estos falsos pastores y maestros en Creta, que debía identificar Tito en la vida de estos hombres cuando él llegara con la carta y examinara a las personas que estaban ahí, era que eran contumaces. Pero ¿qué significa esta palabra contumaz? Hay palabras muchas veces que son nuevas para nuestro vocabulario, ¿verdad? En la Reina Valera 60. Pero, hermano, la palabra contumaz tiene la idea de una persona que es rebelde. Esa es la idea de contumaz. Alguien que es rebelde, insubordinado. O sea, hermanos, que estos falsos pastores tenían como su cualidad principal la rebeldía. La rebeldía. Estos eran insubordinados, pero no eran rebeldes como no eran rebeldes en cualquier manera, no. Eran rebeldes especialmente contra la autoridad de las Escrituras. O sea, estos eran rebeldes frente a la autoridad de las Escrituras. Estos hombres no se sometían a la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, los falsos pastores y maestros, ¿cuál es la cualidad de ellos en el carácter? Que ellos se rigen bajo sus propias ideas. Eso es claro en un falso pastor y maestro. Ellos se rigen bajo sus propios términos. Muchos en realidad inventan sus propias enseñanzas, crean sus propias interpretaciones para acomodar a la iglesia a sus propios deseos y pretensiones ministeriales. Ellos dicen, o sea, la palabra de Dios dice esto, pero yo voy a decir esto a la iglesia, porque yo quiero que ellos hagan esto y vivan de acuerdo a esta manera. Entonces ellos ven que dice la palabra de Dios y dicen, no, yo voy a decir esto. ¿Ok? Ellos no se someten a la autoridad, son rebeldes a la autoridad suprema de un pastor y de un maestro. ¿Cuál es la autoridad suprema de un pastor y maestro? La palabra de Dios. ¿Ok? Y de esta manera ellos evitan someterse entonces a la palabra de Dios y así hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Ok? Al no someterse a la autoridad de las Escrituras, ellos pueden poner las Escrituras acá y hablar lo que ellos quieren hacer. Y decir lo que ellos quieren decir y hacer lo que ellos quieren hacer. Esta es una cualidad que deben tener mucho. Inmediatamente que ustedes ven a alguien que no se somete a la autoridad de la palabra de Dios, ese hombre es un falso maestro y pastor. Así de sencillo. Los falsos pastores viven según sus propios estándares. Fijémonos bien en eso. Viven según sus propios estándares y no viven según las Escrituras. Son rebeldes de corazón, especialmente frente a la palabra de Dios, pero al no quererse someter a la autoridad de las Escrituras, también tienen una rebeldía a la autoridad de otros pastores, de su otro equipo pastoral. Los pastores normalmente en las iglesias tienen una pluralidad de ancianos, pero los pastores falsos y maestros falsos, ellos no quieren someterse a otro grupo de pastores. Ellos quieren ser independientes y no les importa lo que otros pastores de su equipo pastoral les digan. Ellos, al ser rebeldes ante la autoridad de la palabra de Dios, son rebeldes a cualquier autoridad. Ellos quieren vivir como ellos quieran vivir sin que nadie les diga nada. Los falsos pastores y maestros son rebeldes frente a la suprema autoridad, que es la palabra de Dios, pero también frente a cualquier autoridad. Ahí también podemos identificar esto. Estos escuchan lo que dice la palabra de Dios, escuchan con claridad cómo deben ellos ser y cómo ellos deben comportarse y cómo deben hacer la obra en la iglesia, pero ellos aún así hacen lo que bien les parece y nadie puede decirles nada. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y para hacerlo obviamente tienen que dejar la palabra de Dios aparte. Hermanos, y un cristiano con un corazón rebelde en medio de la iglesia, con un corazón rebelde insubordinado delante de la palabra de Dios,
es un peligro para el equipo de pastores, pero sobre todo es un peligro para una iglesia local. ¿Ok? Esto es algo muy importante entender. Cuando ustedes ven a un miembro de la misión, que usted le dice, hermano, esto dice la Biblia, y él le dice, a mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero, o simplemente no obedece, ese hombre hay que tener mucho cuidado. Es un contumaz, es un rebelde. Y mucho menos darle un púlpito a un hombre así, ¿verdad? Un puesto de liderazgo. Así que estos falsos maestros, pastores, tenían como característica principal un corazón rebelde, insubordinado delante de la palabra de Dios y delante de otras autoridades, como ser los pastores de su equipo de liderazgo. Estos no quieren someterse a las escrituras. Estos son falsos pastores, quieren llevar a la iglesia por medio de su propia rebeldía, mostrándole a la iglesia lo que deben hacer, pero no qué es lo que Dios ordena que deben hacer. Escuchen bien cuál es la técnica de ellos. Al no someterse ellos dicen, la Biblia dice esto, no, yo no voy a decir esto. Yo voy a decirle a la iglesia lo que debe hacer. Pero eso que están diciéndole a la iglesia que deben hacer, no es lo que Dios ordena que deben hacer. Ellos utilizan su corazón rebelde para guiar al error a la iglesia. Pero el segundo punto, hermanos, ya vimos la primera cualidad, vamos a ir más rápido. ¿Cuál es la segunda cualidad de estos pastores falsos? Son habladores de vanidades. Dice el texto, habladores de vanidades. Hermanos, ¿qué significa esto? Esta palabra, hermanos, o esta frase indica que estos falsos pastores y maestros eran habladores de cosas vanas, de cosas vacías. Estos hablaban sin sentido, pero no solamente sin sentido, sino que malintencionados. Habladores de vanidades, escuchen bien, hermanos, no es solamente hablar cosas vacías y vanas. Si no tiene la idea de esta palabra, es que lo hacen con una mala intención. O sea, ellos predicar cosas vacías y vanas es con una mala intención. Porque recuerden que no hay una buena intención en pararse en un púlpito y decir cosas así. Tienen una mala intención. Ellos eran habladores vanos con la mala intención de llevar a la iglesia al error. Esa es la mala intención. Ser habladores vanos para que la iglesia camine en el error. No es simplemente que se suben al púlpito a hablar cualquier cosa. No, hermanos. Ellos tienen un propósito. Y esta palabra habladores, hermanos, es muy... ¿Saben qué significa esta palabra habladores en el original? Tiene la idea de charlatán. Son charlatanes de cosas vanas. Esa es la idea. Charlatanes de cosas vacías sin fruto espiritual. Y algo que está claro en el texto, hermanos, es que estos hombres podían hablar. ¿Ok? Eran habladores. ¿Ok? A estos hombres se les había permitido hablar, enseñar en las iglesias. Es por eso, muy posiblemente, que algunos eran pastores y eran maestros. Porque en aquel entonces nadie se paraba frente a las escrituras si no tenía un liderazgo. Recuerden, en el tiempo de las sinagogas, solamente los sacerdotes podían hacer eso. Y los aprendices de los sacerdotes. Entonces, o los rabí, obviamente, y sus aprendices. Entonces, estos si estaban enseñando es porque estaban en un puesto de liderazgo. Ellos habían asumido ese liderazgo, ¿ok? Y obviamente eran habladores, podían hablar. Pero sus enseñanzas no estaban produciendo santidad y piedad en la vida de la iglesia. ¿Cómo podemos identificar un falso pastor y maestro? Cuando habla y lo que está hablando no está produciendo nada productivo espiritual para la vida de la iglesia, sino que está hablando solo charlatanerías, cosas vacías y vanas. Nada que confronte el corazón de la iglesia, nada que lo lleve a la piedad y a la santidad, nadie que exalta a Cristo, sino que exalta a su propia persona. ¿Qué es lo que puede producir un charlatán, hermano, de cosas vanas en una iglesia? Error, división, romper la paz y la armonía, traer confusión y sobre todo mantener sujetas a sus propias pretensiones a los miembros de la iglesia. Eso es lo que puede producir un charlatán de cosas vacías en un púlpito. Y eso es lo que provocan los falsos maestros y pastores. Y aunque posiblemente eran muy elocuentes, y esto está claro, muy estudiados y muy bien ilustrados, o sea, como decimos nosotros en Honduras, ellos tenían mucha labia. Estos hombres tenían mucha labia. Como decimos, enrollan fácilmente a la membresía con sus argumentos reformados
llenos de malicia y engaño. Estos usaban muchas palabras para persuadir a los miembros, pero todo era sin provecho espiritual. Esa es la idea. Los falsos pastores y maestros son hombres que hablan mucho, son charlatanes, que prometen mucho, pero lo que hablan son cosas sin provecho y sin cumplimiento. Y un hombre así, Tito, dice Pablo, debes tener mucho cuidado. ¿Ok? O sea, el charlatán habla mucho, promete mucho, pero no hay frutos espirituales, ni tampoco cumple lo que está prometiéndole a los demás. Esa es una característica, hermano. Así que estos falsos pastores y maestros, en primer lugar, hermanos, eran rebeldes. Usemos eso, eran rebeldes frente a la autoridad de la palabra de Dios y frente a cualquier otra autoridad, y principalmente a sus propios pastores, de su grupo pastoral. Número dos, estos hombres eran habladores de vanidades, charlatanes de cosas vacías que no producen nada bueno espiritual en la iglesia, sino que el error, la división y la confusión. Y en tercer lugar dice que eran engañadores. Muy bien, muy bien. Una terrible cualidad, hermanos, una terrible cualidad negativa de estos falsos pastores. Y esta palabra engañadores tiene la idea de que eran seductores de la mente. En el original, eso quiere decir esta palabra engañadores, seductores de la mente. Estos seducían, esa es la idea, seducen con sus palabras. O sea, estos hombres saben hablar. Son charlatanes y hablan mucho de cosas que saben, de toda su teología, de toda la historia de la iglesia, de todo el puritanismo. Estos hombres hablan bien, pero esa labia que tienen, esa palabrería que tienen, la utilizan para seducir la mente de los miembros de la iglesia. ¿Ok? Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Su especialidad es apartar la mente de los hermanos de la verdad, porque esa es la idea. Cuando decimos engañadores, alguien que seduce la mente, en el original tiene la idea de apartar la mente de la verdad. Esa es la idea. O sea, ellos seducen la mente para apartar de la mente la verdad. Ellos quieren que las personas reciban no la verdad, sino que esa verdad que han escuchado la pongan aparte y escuchen otra cosa. Esa es la idea. Ellos son seductores, esa es la idea. Estos seducían con sus palabras. Estos son como esos vendedores deshonestos que pueden hablar bien para engañar para su propio beneficio. ¿Han visto esos vendedores de la calle, verdad? Que llegan y lo simplemente que quieren es vender. Y no importa lo que están vendiéndole a otra persona. Lo que les importa es su propio bien. Y llegar a la meta y no les importa si están haciendo lo correcto o no. Son como esos vendedores impíos de la calle que andan engañando a las personas. ¿Me entienden? Bueno, así eran estos hombres perversos. Así son estos hombres perversos, los falsos pastores y maestros. Miremos lo que dice Pablo a Timoteo sobre estos hombres. Primera Timoteo 4, 1 al 2. Dice así. Primera Timoteo, versículo 4, versículo 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Los postreros tiempos son desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta su segunda venida, ¿ok? Eso comprende los postreros tiempos. Algunos van a apartarse de la fe, o significa apostatarán de la fe. Escuchando, ¿qué cosa? Espíritus engañadores, esta es la misma palabra. Espíritus seductores que seducen la mente de las personas con su palabrería, con su charlatanería. Ellos seducen a los miembros para engañarlos. Esa es la idea. ¿Y por qué hacen esto? Estos falsos maestros, ¿por qué hacen esto? Por la hipocresía de mentirosos. Son hipócritas que tienen cauterizada la conciencia, dicen. Ese es el problema. Y eso lo vamos a ver, como vemos en el último punto, ¿verdad? Que vamos a ver en el siguiente sermón. El resultado de la vida de los falsos maestros y pastores. Ok. Hermanos, entonces esto es terrible, hermanos. Porque estos, al seducir la mente de los miembros con vanas palabras, sin fruto espiritual, estarían llevando hasta los que creen en la verdad a la apostasía. Qué terrible, ¿verdad? Con estos falsos pastores y maestros, hermanos, debemos entender algo muy bien.
que son engañadores y no quieren solamente seducir para que sean escuchados. No, hermanos. Los falsos pastores y maestros seducen para arrastrar a los miembros que antes creían en la sana doctrina a volverse al error. Es que hay un plan, hermanos. No es simplemente que enseñan el error. No. Ellos dicen la verdad que han escuchado no es lo correcto y esto es lo correcto. Esa es la idea de un engañador. No es simplemente que empiezan a hablar doctrinas nuevas. No. Ellos dicen, no, eso que hemos escuchado no es lo correcto. Así como hemos estado haciendo, no es lo correcto. Esto es lo correcto y traen nuevas doctrinas. Ese es el propósito del falso pastor y maestro como los del tipo de Creta, hermanos. ¿Ok? Estos hacen el trabajo del diablo aquí en la tierra. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Pablo le está dando un énfasis. Escúcheme, esto es muy importante cuando vemos una narrativa de una carta. Pablo le está haciendo más énfasis a los falsos maestros que a las calificaciones de los pastores. Está tomando más tiempo para hablar sobre estos hombres malvados. ¿Por qué? Porque era muy importante, hermano. Era muy importante que Tito pudiera identificar a estos hombres que son una plaga terrible en medio de la iglesia de Dios. Y él está diciendo, estos hombres hacen el trabajo del diablo aquí en la tierra, pero sobre todo en los púlpitos de muchas iglesias bíblicas. Estos hombres, Tito, son perversos y están en medio de las iglesias de Creta. Ve y trabaja con ellos. En medio, entonces, ese era el propósito de ellos, ¿ok? Esto es muy delicado porque estos engañadores, hermanos, seducen la mente de los más débiles. ¿A quién busca normalmente un engañador? ¿Va a buscar al hombre más inteligente para engañarlo? No, ¿verdad? Los engañadores normalmente seducen a la mente de los más débiles. Ellos no buscan al grupo de los hermanos más fuertes espiritualmente. No, ellos llegan en primer lugar a los hogares de los más débiles. Ellos buscan a aquellos que están durmiendo en el culto. Son aquellos que se duermen en el culto. Son aquellos que no abren la Biblia cuando están en el sermón. Y están en cualquier cosa platicando, pero no están escuchando el sermón. Ellos buscan a aquellos que no se están congregando. Ellos buscan a aquellos que no abren la Biblia. Estos falsos pastores y maestros tienen esa carisma, tienen esa habilidad de identificar quiénes son los débiles en la congregación. Y son a ellos que buscan engañar principalmente. ¿Ok? Ellos no van a buscar al hombre más espiritual de la iglesia. Ellos buscaban, dice que derriban casas enteras. Recuerden que las iglesias se reunían en casas de los hermanos. Y ellos llegaban a la casa posiblemente de los más débiles para arrebatarle la verdad e implantar el engaño por medio de seducir sus mentes. ¿Ok? Y es por eso, hermanos, que es tan importante la necesidad de crecer y madurar espiritualmente en la fe. Cada cristiano verdadero tiene que crecer y madurar espiritualmente. Cada miembro de la iglesia local, tiene que crecer en discernimiento para ser firmes en la fe y para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, como hemos hablado con el hermano Pablo. Debemos ser retenedores de la palabra fiel. O sea, no ser movidos por cualquier historieta, por cualquier falso pastor y maestro. Ir a las escrituras, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la autoridad suprema de la iglesia? El pastor, lo que dice el pastor, lo que dice el hermano Yair. No, ¿qué es? La palabra de Dios. Esa es la autoridad suprema. A esa debemos someternos, ¿ok? Y el versículo dice que estos falsos eran mayormente de la circuncisión. No tengo el tiempo, hermanos, pero para que tengan una idea, los de la circuncisión eran hombres que eran fariseos antes. Bueno, creo que seguían siendo fariseos, todo lo que vestidos de cristianos, pero eran judíos que habían convertido al cristianismo, pero estos falsos maestros eran fariseos, eran hombres letrados, hombres que sabían las escrituras, hombres que sabían cómo engañar a las personas. ¿Y cuál era el engaño de esta gente? Ok, sí, está bien, hay que creer en Cristo, les creo, pero también tenemos que vivir como dice la ley. Como dice, cuando digo que tienen que vivir como la ley, no hablo solamente de la ley moral. Tenemos que vivir como dice la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Entonces ellos decían, Cristo más obras. Ese es un evangelio falso. Ellos estaban predicando un evangelio falso en todas las iglesias de Grecia, en todas las iglesias de África, en todas las iglesias que estaban en Asia. Los de la circuncisión, su trabajo era engañar, diciéndole, ok, Cristo está bien, pero también
las obras, también la ley. Y eso es herejía, eso es blasfemia. Eso no es el evangelio de Cristo, del evangelio de la gracia de Dios. Ok. Así que el carácter de los pastores y maestros, de los falsos pastores y maestros, número uno eran rebeldes. Rebeldes a la autoridad de Dios y a la autoridad de cualquier otra autoridad, aún de sus propios pastores. Número dos, eran charlatanes de cosas vanas, que no producían vidas, nada espiritualmente bueno. Tres, eran engañadores, seductores de la mente, para quitar la verdad y poner el error, ¿ok? Así que ustedes necesitan tener la capacidad de poder ver estas características de la conducta de estos hombres. Esa es la idea. No solamente Tito, sino que aquí en Quesaltepec ustedes deben tener esa capacidad. Ahora vamos a ver el trabajo, en los minutos que nos quedan. ¿Cuál es el trabajo de los falsos pastores? Ya vimos en primer lugar cómo son ellos. Eso es lo que vimos en el primer punto. ¿Cómo son los falsos pastores y maestros? En este segundo punto vamos a ver qué es lo que hacen. ¿Cuál es el trabajo que desarrollan ellos? ¿Ok? En medio de las iglesias bíblicas. Y dice Tito 1, 11 al 12. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Hermanos, todos aquellos que aunque dicen, hermanos, Pablo le dice a Tito que estos falsos pastores y maestros hay que taparle la boca. Es lo primero que vemos, ¿verdad? Es lo primero que está, así comienza el versículo 11, hay que taparle la boca. Y eso lo vamos a ver más adelante, en la parte, el remedio para los falsos pastores y maestros. Así que vamos a dejar esa exhortación para los falsos pastores para el punto número 3. Pero vamos a continuar con la idea. Quiero que nos enfoquemos ahorita en la siguiente idea. Que miremos que estos hombres, qué es lo que estaban haciendo estos hombres. Y lo primero que dice Pablo del trabajo de los falsos pastores y maestros es que trastornan casas enteras. Ok. Hermanos, esta frase en el original tiene la idea que estaban confundiendo familias enteras. La palabra tiene que ver que estaban derribando, destruyendo lo que se había enseñado. Y cuando hablamos de familias enteras, es una frase sinónimo para decir iglesias enteras. Porque recuerden lo que acabo de decir hace unos minutos, que la mayoría de las iglesias en Creta muy posiblemente se reunían en la casa de alguna familia. No tenían lugares como un templo donde congregarse. Y esa fue la situación de la iglesia de los primeros 2 siglos, casi. Reuniéndose en casa, escondidas en diferentes lugares. Por eso es un sinónimo de decir, destruyen casas enteras, destruyen iglesias enteras. Esa es la idea. Y recuerden que la isla de Creta no era una isla pequeña, estaba llena de ciudades. Así que estamos seguros que estábamos hablando de más de 2 o 3 iglesias que estaban en la isla de Creta. Y posiblemente se reunían en sus propias casas. Así que el trabajo de estos falsos pastores y maestros era, hermanos, derribar, destruir iglesias enteras. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que estos hombres destruyen iglesias enteras? ¿Cómo es que Satanás los utiliza para derribar, destruir iglesias enteras? Iglesias bíblicas, ¿verdad? Enteras. Bueno, ¿cómo dice el texto? ¿Enseñan qué enseñan? Enseñan lo que no conviene. Eso es el modus operandi de los falsos pastores y maestros. ¿Cómo ellos destruyen iglesias? Enseñando lo que no conviene. Enseñando lo que no conviene. Estos tenían un buen plan, hermanos, y este es el punto. Ellos no estaban haciendo las cosas a lo loco. No, estos no empezaban enseñando falsas enseñanzas. Estos eran astutos. Estos empezaban confundiendo y hablando en contra de lo que habían aprendido de la sana doctrina. Ellos no solamente enseñan una nueva doctrina, como lo dije en el pasado punto. Ellos dicen, lo que hemos aprendido está mal, porque eso es la idea de destruir, de derrumbar. Es
destruir no solamente la unidad de la iglesia, sino que la doctrina en que habían creído. Destruían la doctrina. No es simplemente enseñar algo malo, sino que dicen lo que estamos haciendo, practicando es un error. Y lo hacían, ¿cómo hacían esta obra, hermanos? De destruir, de confundir, de derrumbar una iglesia entera. ¿Cómo lo hacían? Enseñando lo que no conviene. Eso debe ser claro. ¿Cómo trabajan ellos? ¿Cuál es el modus operandi de los falsos pastores y maestros? Enseñan lo que no conviene. Enseñar lo que no conviene, hermano, tiene la idea que estos estaban enseñando o instruyendo. Escuchen bien, hermanos, este punto es muy importante. Lo que no está siendo necesario es la idea. Ellos enseñaban lo que no está siendo necesario. El trabajo de los falsos pastores y maestros es un contraste negativo. Enseñan lo que no deben y no enseñan lo que es necesario. Escuchen bien, un falso pastor y maestro enseña lo que no debe y no enseña lo que es necesario en la iglesia. Ahí es donde podemos nosotros ver que este pastor está tomando el camino de un falso pastor y maestro. Y vamos a ver qué significa esto de enseñar lo que no conviene. Y quiero que lo miremos en la esfera de los dos falsos pastores y maestros. Recuerden que hay dos clases de falsos pastores y maestros, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué significa enseñar lo que no conviene en la esfera de los falsos pastores y maestros de las iglesias bíblicas y qué significa enseñar lo que no conviene en las sinagogas de Satanás, porque ustedes deben saber eso, ¿ok? Y vamos a ver en primer lugar lo que significa enseñar lo que no conviene en las esferas de los pastores y maestros que hay en medio de una iglesia bíblica. Hermanos, este texto dice que enseñaban lo que no conviene. Así que, en realidad debemos recordar quiénes eran ellos, su conducta. Ellos eran habladores vanos, podían hablar y posiblemente predicaban muy bien. Pero las cosas, y ese es el punto, las cosas que ellos predicaban eran cosas que no convienen. Un falso pastor enseña cosas que, aunque son verdades, escuchen bien, porque este es el problema de identificar un falso pastor y maestro en una iglesia verdadera. Porque ellos no van a predicar herejías. Ellos van a predicar verdades de las escrituras, pero no son verdades que necesita escuchar la iglesia en ese momento. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? Un ejemplo. Si en la iglesia hay un pecado de inmoralidad de parte de un hermano, estos falsos pastores y maestros no quieren hablar de esa clase de pecado, porque no le conviene a su amigo que está practicando ese pecado en la iglesia. Entonces, estos predican de amor, predican de todo, pero no predican sobre el pecado de la inmoralidad. Eso es predicar lo que no conviene, lo que no le conviene al amigo, lo que no le conviene a su esposa, lo que no le conviene aún hasta su propia vida. Eso significa predicar lo que no conviene. En ese sentido, otro ejemplo es si el pastor no está viviendo como un pastor y no está haciendo la obra de un pastor, este no predica sobre estos temas porque no le conviene. Él no le conviene hablar cuáles son los deberes de un pastor porque él no está viviendo conforme a esos deberes. Él no está haciendo la obra de un pastor. Por eso él predica del amor, de Cristo y de todo lo demás, pero no va a predicar sobre los deberes de un pastor bíblico, porque no le conviene, ¿ok? También otro ejemplo es si el pastor tiene un matrimonio que es un lío, con hijos rebeldes, con una mujer insubordinada, con una mujer que no se congrega, que tiene problemas con su matrimonio. Ese hombre va a predicar cualquier cosa menos del matrimonio. ¿Por qué? Porque no le conviene. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Porque en muchas iglesias hay muchos pastores que predican temáticamente. No es que no podemos predicar temáticamente. Es bueno tener en la dieta de una iglesia sermones temáticos. Son importantes. Pero como dieta, no permanentemente. Hay muchas iglesias que usted ya sabe qué es lo que va a predicar el pastor. Solo predica de 3, 4 temas. De la santidad, del amor y de congregarse. Y no habla de otros temas. ¿Por qué? Porque no le conviene. Eso significa predicar lo que no le conviene. Predicar lo que no conviene es también enseñar doctrinas que no tienen el propósito de llevar a la iglesia a la piedad y santidad. O sea, ellos hablan mucho cómo se debe tomar la cena del Señor,
pero no hablemos de la unidad y la paz en la iglesia. No hablemos mucho de nuestro deber de amar a nuestros hermanos, pero hablemos mucho de cómo debe ser la cena del Señor. Hablemos de cómo debe ser la copa, de cómo debe ser el pan, pero no están hablando de la esencia del evangelio. No están hablando de dónde fluye la cena del Señor o cualquier otra cosa en la iglesia que es del evangelio verdadero. Estos falsos pastores y maestros hablan lo que no conviene y tienen la idea de que hablan cosas que producen también división entre otras iglesias. Son pastores que se paran a hablar de otras iglesias hermanas. Son pastores que se suben a hablar lo que no conviene para romper la paz entre las iglesias hermanas. La armonía de una iglesia en general. Estos hombres son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Son hombres que se enfocan en enseñar lo que no conviene a la iglesia. El trabajo de estos falsos maestros y pastores, hermanos, es destruir, es derribar la verdad. Eso es no decir, ¿y cómo hacen eso? Es no decir lo que es necesario para proclamar lo que yo quiero. Esa es la idea. Yo no voy a predicar lo que es necesario, sino lo que yo quiero. Y es rechazar la verdad para proclamar la mentira, literalmente. ¿Y con qué propósito hacen estos falsos pastores de iglesias de sana doctrina? ¿Con qué propósito dice el texto? ¿Ah? ¿Pero con qué propósito? ¿Para qué hacen eso? Exactamente, para obtener ganancias deshonestas. Ellos destruyen iglesias enteras enseñando lo que no conviene para obtener ganancias deshonestas, hermanos. ¿Qué significa esto? Hermanos, ganancias deshonestas no solamente es obtener dinero de los miembros ilícitamente. No es solo robar el dinero de la ofrenda, como hacen en las sinagogas de Satanás. No, sino también es toda ganancia que se obtiene en base de mentiras, manipulación para mantener su oficio de pastor o maestro, para lograr engrandecer su nombre, para lograr ser la estrella que siempre soñó, para lograr que su nombre sea conocido por todo el mundo reformado, pero no el nombre de Cristo. Enseñar lo que no conviene por ganancias deshonestas también no significa precisamente que es para obtener dinero. Puede ser para obtener cualquier cosa a base de engaño y manipulación y acciones similares. Así que muchos pastores enseñan lo que no conviene para manipular a la iglesia y llevarla hacia donde Él quiere y no donde el Señor quiere. Eso significa. Y vamos rápidamente al siguiente punto. ¿Qué significa enseñar lo que no conviene en esfera de las sinagogas de Satanás? O sea, en Casa de Dios, en Ebenecer, en todas las iglesias que no se predica el evangelio verdadero. Bueno, los falsos pastores y maestros de las sinagogas de Satanás, como Sergio Enríquez de Ebenecer, Cash Luna, Casa de Dios, Germán Ponce de Honduras, estos enseñan lo que no conviene para atraer a miles, y es así como ellos operan. Estos falsos pastores y maestros atraen a miles y se reúnen en grandes o pequeños templos para decir lo que no conviene. El trabajo principal de los falsos maestros del tipo como Sergio Enríquez es que sus seguidores no escuchen la sana doctrina. Ellos evitan decir la verdad para tener felices a sus seguidores. En el caso de ellos no dicen la verdad. Ellos predican lo que la gente quiere escuchar, no lo que ellos necesitan escuchar. Ese es el problema de esos falsos maestros. En el caso de ellos, predicar lo que no conviene es predicar lo que la gente quiere escuchar y no lo que la gente necesita escuchar. Ellos el sábado en la noche están, ¿qué quieren escuchar las jovencitas? ¿Qué quieren escuchar los empresarios que están ahí que van a llegar mañana? ¿Qué quieren escuchar aquellos emprendedores nuevos? Ah, bueno, yo eso les voy a preparar. Y ya me imagino en la noche así esa gente, ¿ves? Les voy a preparar lo que ellos quieren escuchar. Porque esa es la forma en que ellos enseñan lo que no conviene. Ellos quieren enseñar lo que la gente quiere escuchar. Ellos quieren prosperidad, les vamos a hablar de prosperidad de dinero. Ellos quieren fortuna, les vamos a hablar de fama.
Y ese es el modus operandi de ellos. Ellos no quieren hablar de la verdad de Dios. Ellos quieren hablar lo que ellos quieren escuchar. El día que Sergio Enríquez, Cash Luna, se pare en un púlpito a declarar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, como lo dicen las escrituras, el siguiente domingo va a quedar vacío esos lugares. Por eso ellos no predican lo que no conviene. ¿Por qué? Al no predicar lo que no conviene, tienen felices ¿a quién? A sus seguidores. Y al tener felices a sus seguidores, ¿qué obtienen de ellas? Ganancias deshonestas, engañándolos, haciéndoles pensar que si da esta semilla va a producir 10 veces más. Da $1,000, va a recibir $10,000. Da $2,000 y va a tener 2 carros. Da $3,000 y va a tener una familia feliz. Eso me ha prometido el Señor. Eso es ganancia deshonesta en el ámbito de ellos. Ellos literalmente quieren obtener el dinero de las personas. El día que estos hombres predican el evangelio verdadero, se viene abajo su imperio religioso. Así de sencillo. El día que ellos prediquen la palabra de Dios, ese día se viene su imperio religioso al suelo. Y hermanos, quiero decir algo que puede afectarles a muchos, pero esta es la realidad que dice la Biblia. Con lo que yo estoy hablando de los falsos maestros como Cash Luna, Sergio Enríquez, Guillermo Maldonado y Germán Ponce de Honduras, yo no le estoy quitando nada de la culpabilidad a los falsos. Yo no estoy echando toda la culpabilidad a los falsos maestros únicamente. ¿Saben por qué? Algo muy importante, hermanos, que deben saber es que ellos están haciendo, las personas que están en esos lugares, que están ahorita asistiendo a esas congregaciones, son igualmente de culpables, igual que Cash Luna y que Sergio Enríquez. Ellos no son pobrecitos. ¿Qué pensamos nosotros cuando están en un montón de gente y vemos a videos? Pobrecita gente. No, hermano, no son pobrecitos. La Biblia dice que no son pobrecitos. Escuche. Estas personas que están siguiendo a estos hombres están haciendo lo mismo que los falsos maestros. Exactamente, hermanos. O sea, los seguidores, hermanos, de los falsos maestros no son inocentes. Muchas veces tenemos esa cualidad, hermanos, de pensar pobrecita esa gente que está metida ahí. Pero no es así, hermanos. Estas personas quieren a esos falsos maestros. O sea, ellos quieren a Cash Luna. Ellos quieren a Germán Ponce. Ellos quieren a Sergio Enríquez. Ese es el detalle. Ellos no son inocentes. Esas personas tienen el mismo corazón codicioso y ambicioso de Cash Luna. El falso maestro, ¿qué es lo que quiere? Adquirir ganancias deshonestas. Por decirlo que no le conviene. Bueno, ¿qué hacen los seguidores? Yo voy a seguir a ese falso maestro porque yo quiero que el Señor me dé más a mí, porque yo quiero obtener más ganancias de la religión. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Ellos tienen el mismo corazón de los falsos maestros. Los que están ahorita metidos en esas sinagogas de Satanás, ellos no son pobrecitos. Son igualmente culpables igual que ellos. Los falsos maestros existen. ¿Saben por qué existen los falsos maestros? ¿Saben por qué existe Cash Luna? Busque la palabra de Dios, 2 Timoteo 4, 1 a 2. Y la palabra de Dios va a dar la respuesta. ¿Por qué existe Sergio Enríquez? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice así: te encarezco delante de Dios, Pablo hablándole a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué tiene Timoteo que ser celoso en la predicación de la palabra fiel? Porque él debe proclamar la verdad a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no querrán abrazar, no querrán amar la sana doctrina. ¿Quiénes son estos que no querrán escuchar la sana doctrina? Los que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se la volverán a las fábulas. ¿Por qué existen los falsos maestros?
porque hay personas que quieren escucharlos. Hay personas que se amontonarán para querer escuchar a estos hombres. Entonces, Cash Luna, Sergio Enrique, Germán Ponce, Dante Gebel, Joel Osteen, es un juicio de Dios para ellos mismos. Ellos quieren esto. Ellos piensan así. Ellos piensan de esta manera. Ellos quieren ser famosos. Entonces, bueno, dice el Señor, te voy a mandar a Cash Luna. Ellos quieren tener mansiones y mucho dinero. Te voy a mandar a Guillermo Maldonado. Ellos quieren tener milagros y fortuna. Te voy a mandar a Sergio Enríquez. Ellos quieren vivir una mejor vida aquí en la tierra. Te voy a mandar a Joel Osteen. Ellos quieren ser un hombre prosperado por la palabra. Te mando a Germán Ponce. Por cada corazón codicioso e impío de los que están en esas sinagogas de Satanás, hay un falso maestro para ellos. Así de sencillo. Así que no hay inocentes en esos lugares. Ellos aman y existen esos falsos pastores por la codicia que hay en los propios corazones de las personas que están ahí. Hermanos, hemos visto en los primeros 2 puntos, hemos finalizado. Gracias, hermanos, por la paciencia. Hemos visto en estos primeros 2 puntos el carácter de los falsos maestros, en primer lugar. ¿Recuerdan, verdad? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son ellos? ¿Y cómo son ellos, hermanos, en primer lugar? Rebeldes. Segundo lugar, habladores de vanidades, charlatanes de cosas vacías. Tercer lugar, seductores de la mente. Seductores con su charlatanería y palabras quieren seducir la mente, apartar la verdad para dar el error. Pero hemos visto en segundo lugar cómo trabajan ellos. ¿Cómo trabajan ellos, hermanos? Ellos trabajan principalmente ¿para qué? Para destruir iglesias enteras. ¿Y cómo lo hacen, hermanos? Enseñando lo que no conviene por ganancias deshonestas. ¿Ok? Espero ha sido claro, hermanos, el sermón. Y sea de bendición. Aplicaciones. Solo tengo 2 aplicaciones. El sermón está lleno de aplicaciones. Número 1, debemos adorar al Señor por su providencia de dar pastores y maestros bíblicos que glorifican su nombre, hermano. Hermano, gracias a Dios hay pastores verdaderos. Gracias a Dios hay pastores verdaderos. ¿Y saben por qué gracias a Dios? Porque la Biblia dice que Él da a los pastores a la iglesia. Él es el pastor de los pastores. Él es el que cuida a su iglesia por medio de pastores bíblicos. Gracias y alabemos al Señor por ser amoroso para con su pueblo, que no solamente envía falsos pastores, Él da pastores verdaderos. Gloria al Señor. Número 2. Debemos procurar tener un liderazgo bíblico, hermano. Ustedes como grupo en Quesaltepeque tienen una gran responsabilidad. Deben procurar algún día tener un liderazgo bíblico, porque es con la clase de liderazgo bíblico es que una iglesia puede combatir a falsos pastores y maestros. ¿Cómo iba a resolver el asunto Tito en Creta? ¿Él tenía que ir a sacarlos? No. Dice, establece ancianos bíblicos en cada ciudad. Dios da eso para combatir a los falsos pastores y maestros, para refutar el engaño, para sacarlos de las iglesias, para expulsarlos de las iglesias si no se arrepienten. 3, debemos seguir creciendo en discernimiento para poder identificar tanto los falsos maestros como de la calaña de Cash Luna, pero también de los que están en medio de nuestras propias iglesias. Recuerden, el verdadero peligro para la iglesia del Señor no es Cash Luna, no es Sergio Enríquez, son los pastores falsos y maestros que están en nuestras propias iglesias verdaderas. Y tenemos que saber identificarlos. Ya ustedes tienen ese poder. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchas veces estamos enfocados en atacar a los falsos apóstoles y maestros nada más. Estamos enfocados en hablar de Cash Luna, de Sergio Enrique, y nos descuidamos y nos meten un gol en nuestra misma cancha con los falsos maestros que se infiltran en medio de nuestras propias iglesias. Recordemos que estos hacen aún más daño a la iglesia del Señor, hermanos. Hermanos, finalmente, debemos vivir para la gloria de Dios, teniendo iglesias para la gloria del Señor, con liderazgo para la gloria del Señor. Y debemos ser hombres, pastores y maestros fieles, que prediquen la palabra de Dios, aunque no me convenga a mí, aunque no le convenga a mi esposa, aunque no le convenga a mi hermano, que es miembro de aquí, aunque no le convenga a mi hermana que está. No, yo voy a predicar la palabra de Dios.
aunque no le convenga a toda la congregación, yo voy a predicar lo que Dios dice y lo que necesita escuchar la congregación. Oremos, hermanos. Señor, que damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú cuidas a tu pueblo, Señor. Tú no has dejado a la deriva a la iglesia. Porque ¿qué seríamos de nosotros si no pudiéramos identificar a estos hombres? Estaríamos perdidos, Señor.